El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Tabasco para atender la emergencia causada por las inundaciones y la ayuda a los damnificados. La semana pasada sobrevoló la presa Peñitas. Nos preocupó mucho la situación del sábado en la madrugada porque se llenó por completo la presa Peñitas. Hubo una precipitación de 3.500 metros cúbicos por segundo a las 6 de la mañana del sábado. Eso me llevó a tomar la decisión de trasladarme al estado porque se tenía que desfogar la presa. La Secretaría de la Defensa Nacional continúa la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, avances en los estacionamientos y terminal intermodal de transporte terrestre, redes hidráulicas, sanitarias y terminal de combustibles, pistas, torre de control y otras. En el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la construcción de un muelle en el puerto de Coatzacoalcos tiene un avance de 86.3%, lo cual ampliará las entradas y salidas del comercio internacional. Sobre las elecciones en Estados Unidos, el presidente explicó su postura sobre no felicitar todavía al demócrata Joe Biden, el seguro ganador. La postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Al comentar un reportaje de Procesos sobre Mexicanos contra la corrupción de Claudio X González, el presidente señaló que no era transparente quienes sostienen a esa organización. Se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio. Es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Respecto a la pandemia del COVID-19, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, expresó que por el momento a nivel nacional no está subiendo las infecciones, salvo en unos estados. El subsecretario Hugo López-Gatell explicó que hay un descenso de casos. El subsecretario resaltó la importancia de no usar medidas duras para no afectar a la población. Vamos a ver los principales indicadores que nos dan de principio una buena noticia de que estamos en control de la epidemia. Esta semana 46 tenemos una noticia positiva respecto a los datos de la semana 44, que es que se redujo 16%. Del máximo en la segunda semana de julio al punto mínimo hemos reducido 47% la mortalidad. El Gobierno de México en ningún momento optó por medidas coercitivas y esto tiene que ver con la complejidad social y económica, el reconocimiento de que la mitad de las personas viven al día y no se puede asfixiar a una sociedad teniendo una restricción extrema. Hemos logrado tener reducciones de la movilidad en el espacio público generalmente iguales o incluso superiores a varios de los países del resto del mundo, incluidos los países europeos, que sí aplicaron medidas coercitivas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló del progreso de distintas vacunas con las que el Gobierno de México tiene convenio, como Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna y la vacuna rusa Sputnik. También explicó que en distintos estados de la República se harán ensayos fase 3 de la vacuna CanSino, Janssen y Novavax. Y hoy pues nos toca ser optimistas porque los resultados que están mostrando algunas de estas posibles vacunas son muy buenos. Avances para el caso de CanSino. Se inició la fase 3 de ensayos clínicos del proyecto de vacuna de CanSino en Guerrero y Oaxaca. Se realizarán en entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos, mayores de 18 años en 20 centros, y esto va a incluir entre 10 y 14 entidades federativas de la República.
Aunque la pandemia castigó la economía, se mantuvo la recaudación fiscal. El mandatario mexicano agradeció a las empresas que han pagado sus adeudos, lo que permite resistir la crisis económica y mantener a nuestra moneda en buena posición frente al dólar. Ya no hay condonación de impuestos como era antes y las empresas están poniéndose al corriente. No ha habido necesidad de presentar querellas, se les convoca, se les convence de que tienen esos adeudos. Aquí está el peso. Tablas. Es decir, no ha habido devaluación. Hasta ayer, porque ayer se apreció el peso. El mandatario abordó el asunto del ataque de policías contra una protesta feminista. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias, no a la represión, es lo que podemos decir. El miércoles 11 de noviembre, el presidente López Obrador condecoró con la medalla Miguel Hidalgo a Jesús Seade Curi, diplomático negociador del TEMEC, por su contribución y protección de la nación frente a las negociaciones con Estados Unidos y Canadá. El presidente recordó que el sector energético quedó protegido y será dominio exclusivo de la nación. El presidente también presentó la reforma a la ley del Infonavit, que permitirá a los trabajadores obtener créditos de manera directa, construir su propia vivienda, comprar terrenos para edificar y para créditos bancarios y del Infonavit. Con esta reforma se reconoce a los trabajadores el derecho a recibir su crédito de manera directa y sin intermediarios, para que lo puedan ejercer en lo que más les convenga para sus necesidades de vivienda. Este día se llevó a cabo la conferencia mañanera más larga desde su inicio. Duró 3 horas con 12 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves la iniciativa de ley para regular la subcontratación de trabajadores, que consideró se echó a perder, porque no respeta los derechos laborales y evaden el fisco. La propuesta consiste en regular 3 figuras. La primera es la subcontratación de personal. La segunda son los servicios especializados y obras especializadas. Y la tercera son las agencias de colocación. Por otro lado, el presidente López Obrador destacó la importancia de que la agencia Fitch Ratings mantuviera la calificación de México BBB- con perspectiva estable. Significa que hay un reconocimiento por el manejo de las finanzas públicas, por el manejo responsable de las finanzas públicas. Se está reconociendo el marco macroeconómico estable y el marco sólido de las finanzas públicas. El presidente también agradeció a los diputados federales la aprobación del presupuesto de la Federación 2021, de 6.290.000 millones de pesos que garantiza el bienestar de la gente, proyectos de infraestructura y recursos en todo el país. Con este presupuesto vamos a financiar todos los programas del gobierno. El viernes 13 de noviembre, el presidente López Obrador habló de las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre el caso Lozoya y los señalamientos en contra de Enrique Peña Nieto. Reiteró que se debe aplicar la ley y evitar la falsificación de delitos. Mi postura es de que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad, que se lleve a la práctica la máxima liberal
de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Ante las opiniones del escritor Juan Villoro, el presidente concedió que ya no se persigue a ningún periodista. Consideró que los ataques de algunos medios contra su gobierno se deben a que ya no se paga para hablar bien del gobierno. Él habla de que no hay censura en México, lo cual es cierto. No hay persecución a ningún periodista, no se está limitando la libertad de expresión, hay libertad plena. El presidente también comentó los desacuerdos entre el Instituto Nacional Electoral y el Senado sobre la resolución que obliga a postular a mujeres en 7 gubernaturas. Soy promotor en los hechos de que se amplíen las posibilidades de una mayor participación de mujeres y que no les extrañe que pronto haya más mujeres que hombres en el gabinete. A pregunta expresa, el presidente habló de la ofensiva intelectual en contra del gobierno. Fíjense, las ferias de libros de Guadalajara, las últimas, dedicadas en contra de nosotros. Pero no solo eso, porque traen a Vargas Llosa, hay Aguilar Camín y todos ellos son Krause. Pero me entero que en España le entregan el premio, el Príncipe de Asturias, a la Feria del Libro de Guadalajara, y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla. Y es el que da el discurso, y me llamó muchísimo la atención un renglón. Debemos de defender al libro del populismo. O sea, pero es la decadencia, pero no solo de México, de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios. Ahora, a pesar de la desgracia de que nos tocó enfrentar la crisis de la pandemia y la crisis económica, vamos saliendo y la transformación va.